Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy, proceso enseñanza-aprendizaje. Proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros y vamos a estar indicando. Todo esto ya lo tienen en su contenido mínimo del tercer parcial o del último examen. Tiene ya en el contenido mínimo. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Repetimos, es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia y la instrucción, aparte del razonamiento y la observación. Es lo que hacen en práctica también, ¿no? Aparte de recibir la teoría, se hace en práctica, ya van a entrar ustedes ya a hospital, ahí van a ver destrezas, conocimientos, conductas. De acuerdo a cada caso, entonces están dadas las conductas, las destrezas, las habilidades que ustedes van a adquirir para luego ejercer la profesión, ¿no? De a poco se les ha ido introduciendo, primeramente con la anatomía, la genética, todo eso, para luego ya entrar en patologías, ¿no? Como es a partir del 5º semestre. Van a entrar ya en patologías, en conductas, ya van a saber cuál es el agente etiológico, ¿no? Cuál es el huésped, cuál es el tiempo de incubación, luego la sintomatología, el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Y luego también el tratamiento, cómo se hace el tratamiento. Todo eso van a adquirir a través de los semestres. Y también después del tratamiento se tiene también si hay o no hay reinfección. Puede o no enfermar. En sarampión es una sola vez, después no enferma nunca más. Pero en otras patologías puede enfermar 2, 3, 4 veces. Diarreas, por ejemplo, ¿no? Nuestros niños, de acuerdo a la estadística, tienen acceso a 5 accesos de diarrea al año. Eso es promedio, ¿no? Es un mínimo. Pueden tener más, pero 5 accesos de diarrea al año. Asimismo, este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. Repito, este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. Hay varias maneras de poder aprender una teoría, ¿no? Ya saben, leyendo, escribiendo, repitiendo, y lo mejor sería explicando, ¿no? Explicando, y si hacen la práctica, mejor todavía. Ahí el conocimiento se queda en un 100%. El aprendizaje entonces, es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. Vemos también que el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Entonces decimos que está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. Dependerá de cada uno, ¿no? Cómo adquiere el conocimiento. Leyendo libros, ¿no? A veces otros solo estudian resúmenes, fotocopias, pero es mejor entrar al libro y leer del libro porque eso está científicamente aprobado, ¿no? Y de ahí el docente saca un resumen y solo se estudia resúmenes a veces, ¿no? Hay esa situación. Bueno, tenemos en toda la carrera, creo, genética, creo que llevan de un libro, anatomía también de otro libro. Bueno, eso está bien, ¿no? Hay sí algunas especialidades también se apoyan en libros que el docente escoge para que pueda entender fácilmente. Este estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología y la psicología educacional, ¿no? La psicología educacional. Y la antropología también, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano y concibe sus planteamientos teóricos
metodológicos y didácticos para cada una de ellas. Entonces, como pueden ver, es interesante eso de la neuropsicología o la psicología educacional, ¿no? Junto con la antropología, cómo el conocimiento entra a la persona o cómo adquiere los conocimientos la persona con diferentes planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. Es como una poesía. No se aprende una poesía con una sola lectura. Hay que repetir varias veces, ¿no? De acuerdo a experiencias, dice que hay que leer 30 veces un documento para ya aprendernos de memoria. Sería eso hablando de una poesía especialmente, ¿no? En ella se enmarcan, por ejemplo, la pedagogía, la educación en niños, la andragogía, la educación en adultos. Pedagogía, educación en niños y andragogía, la educación en adultos. El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta. Uno lee, aprende y lógicamente va a tener ya ciertos criterios de manejo de una situación. Debido a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos. Ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio, ¿no? No correspondan a la interacción del organismo con su medio. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad. Por ejemplo, la tabla de multiplicar en niños. No sé en qué curso, tercero o cuarto creo, ya tienen que aprender la tabla de multiplicar y eso es repitiendo, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y así, ¿no? Van repitiendo. Entonces, este aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad. Igual a tabla periódica de elementos químicos, que se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Cada uno adquiere su propio medio de información de aprendizaje, ¿no? O sea, el mecanismo de la educación, cada uno lo adquiere. Otros aprenden más leyendo en voz alta, otros sacando resúmenes, ¿no? Y otros repitiendo varias veces el documento para poder aprender. Entonces, varía de persona a persona. Eso es importante, que cada uno adquiera su propio estilo de adquirir conocimiento. El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Algunos conocimientos podrían ser realizables, ¿no? Repetitivos, y así se aprende el conocimiento, ¿no? Así se aprende. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales, ¿no? Entonces, el aprendizaje es mental. Dependerá de cada uno la técnica, ¿no? El procedimiento, la actitud y los valores también. Hay esa situación. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos, por medio de una modificación de la conducta. Un ejemplo simple, manejar bicicleta, ¿no? Ya desde niños ya se manejan triciclos, donde no hay que aprender ahí el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya son un poco más grandes, se le quitan las rueditas de apoyo del triciclo y se queda como bicicleta, ¿no? Dos ruedas. Y ahí sí tiene que esforzarse para tener el sentido del equilibrio. Y ya teniendo sentido del equilibrio, ya uno es capaz de manejar, ¿no? Y eso ya no se olvida, es de por vida ese conocimiento. Se ha visto en personas que
han aprendido a manejar bicicleta de niños, ya cuando son jóvenes se les presenta una bicicleta de por medio y como ya tienen ese conocimiento en la mente, ya les es fácil, ¿no? Manejar esa bicicleta. Entonces, como pueden ver, la práctica también hace que uno adquiera conocimiento. Continuando. Definición de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje en general? Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación, ¿no? Entonces, si un niño aprendió la tabla de multiplicar, se le da un ejercicio de multiplicación, va a tener que resolver por sí solo porque él se sabe ya la tabla de multiplicar. Siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Es decir, todo conocimiento tiene que ser de acuerdo a la edad también, ¿no? De ahí que el ciclo básico, ciclo secundario, acá en el estudio de colegios o de escuelas, ¿no? Se tiene para kinder mayormente habilidades, manualidades. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco van a ir adquiriendo habilidades, conocimientos, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Cosa que ya llegando a ciclo medio, ciclo secundario, por decir, ya aprenden otras temáticas también, ¿no? Entonces eso es importante. Bien. ¿Qué más tenemos que aprender acá? Este autor, Ernest Hilgard, él dice, también se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambios relativamente permanente, proceso de cambios relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por experiencia. O sea, por experiencia la persona ha ido generando el comportamiento, eso es importante, ¿no? Eso es importante también. Bien. Entonces, repite este autor que el aprendizaje es un proceso del cual, ¿no? Del cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Hay el simple ejemplo de la bicicleta. Varias veces se cayó, hasta que al último aprendió a manejar. Su sentido del equilibrio ya mejoró y ya lo domina a la bicicleta. ¿No? Entonces tenemos ya una habilidad que aprendió la persona al manejar bicicleta. O también en el dominio del balón, ¿no? En el dominio del balón también, de una pelota. Eso también es importante. Luego tenemos también que en primer lugar el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. O sea, al aprender una situación, el hombre aprende la conducta, ¿no? Entonces hay esa situación. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. O sea, ese aprendizaje debe ser para toda la vida. O cómo hemos aprendido, o ustedes cómo han aprendido a manejar el celular, ¿no? Ya lo dominan, ¿no? Y todas sus habilidades que tiene el celular ya lo manejan perfectamente. Y cada vez aparecen más habilidades del celular. Y ustedes ya lo manejan. A nosotros nos ha costado
el manejo del celular, especialmente a mi persona. Yo aprendí a manejar, bueno, hice el curso de dactilografía en mis tiempos. Aprendí a escribir la máquina de escribir con los 10 dedos, ¿no? Y cuando llegó la computadora, el meñique izquierdo es de la letra A. Y eso hay que practicar porque hay que apretar fuerte esa tecla porque la A se usa constantemente. En toda palabra casi siempre está la A. Y cuando yo agarraba la computadora, apretaba la A, me aparecían 30 A's, 50 A's. No podía dominar, ¿no? Basta que apretaba un poco y aparecían 10 A's. Todo un problema. Los demás dedos no tuve problema, pero la A sí que fue un problemón para mí, ¿no? Antes había exposición con diapositivas. Usamos el acetato en la universidad, en Univalle, estaba ya 8 años. El acetato, ¿no? Hacíamos, ¿qué decimos, no? En acetato es un papel más o menos transparente, donde se podía copiar ahí el temario, ¿no? No es como ahora ya en el pendrive lo ponemos y solo cambiamos de color, de tamaño de letra, todo en el mismo, ¿no? Toda esa situación ya lo tenemos, esa tecnología. Y el acetato, tiempo que estuve con acetatos también, hasta que apareció los disquetes, ¿no? Los disquetes. Y la computadora fue mejorando. De ahí aparecieron antiguos data display, unos grandes equipos, ¿no? Ahora ya es reducido. Creo que hay hasta en celular ya un data, ¿no? Hay esa situación. En tercer lugar, otro criterio fundamental es el que el aprendizaje ocurre a través de la práctica y de otras formas de experiencia. Observando a otras personas también, ¿no? O sea, el aprendizaje es permanente, continuo también. El juego es necesario para que el niño, para el desarrollo del aprendizaje del niño especialmente, ¿no? El juego. Entonces, jugando también se aprenden situaciones, ¿no? Como nosotros acordamos el uso de la cachina, ¿no? Del trompo, ¿no? Y otros juegos antiguos que habían, el chorro morro, ¿no? No había antes celulares, ¿no? Entonces, la comunicación era de voz a voz o de boca a boca. El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje y por lo tanto el sujeto que utiliza el lenguaje. Hay grupos de jóvenes que hablan un lenguaje muy vulgar a veces, ¿no? En clase, claro, manejan un lenguaje bien simple, educado, pero cuando están entre amigos, es el lenguaje florido, no tanto en mujeres como en hombres. En mujeres yo no pensaba que era tanto, pero se da también el caso, ¿no? Entre mujeres hablando barbaridades realmente, ¿no? Se da ese caso también. Y a veces yo digo, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, más o menos. La idea es esta. Las estrategias primarias se aplican directamente al contenido por aprender y son el parafraseo, la explicación de un contenido mediante palabras propias, es decir, repetirlas inclusive, ¿no? La categorización, organizar categorías con la información. Es lo que se hace con los ciclos básicos que deben aprender en primer curso básico, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para entrar luego a la secundaria. Las redes conceptuales que permiten organizar información por medio de diagramas, ¿no? Ahora ya tenemos diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Que se nos dan por diferentes medios y para todos es un desafío. La imaginería, la información es presentada mentalmente con imágenes, ¿no? O con esos dibujos 4D, 3D, ¿no? Realmente que muchos logran ver en todo un proceso ahí de un cuadro con pura mancha,
pero uno si se fija fijamente va viendo ahí el dibujo, pero otros no logran ver ese dibujo, no logran. Inicios del aprendizaje. En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural, ¿no? Antiguamente sabían que el palo, golpear con un palo, era dañar a la persona, entonces usaban los palos para peleas, con el propósito de adaptarse al medio ambiente. Nuestros antiguos, ¿cómo tenían que cazar animales grandes, ¿no? Ya trabajaban en grupo, en equipo, ¿no? Para matar a un animal grande y poder saborear esa carne durante tiempo que les duraba, porque el animal era grande, ¿no? Hay esa situación. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda. Si bien vivía en una cueva, para salir tenía que salir protegido porque afuera estaban los depredadores también esperando que salga, ¿no? Y para comerse 1 o 2 personas. Distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo. Empezaron a reconocer plantas que servían para su alimento y cuero de animales también que les daban abrigo. Explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. ¿Cómo volver a su vivienda? ¿No? La orientación, para no perderse. Y cómo conseguir agua también. Sabemos que toda población, y hasta ahora, siempre están centradas en un lugar donde existe agua, una vertiente de agua, vamos a decir, ¿no? Siempre están cerca al agua, donde hay agua, que es el sustento básico. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio, ¿no? Antiguamente, solo pocos podían lograr el estudio, ¿no? El estudiar de libros escritos a mano anteriormente. Y al pasar los siglos surge la enseñanza intencional. Es decir, que a los niños ya se los obligaba a estudiar de acuerdo a la edad. También surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas. Estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. Por edad era, ¿no? Por edad. A veces hasta por sexo también han dividido la educación, ¿no? Tenemos a veces liceos de puros señoritas o de puro varones, ¿no? Hay también esa situación, de puro varones. Entonces, el aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones sinápticas entre neuronas. O sea, el conocimiento se da por conexión entre 2 neuronas. Cuanto más conocimiento adquiere, más neuronas se están conectando. Y ese es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica dependerá solo de la actividad potencial eléctrico, de la neurona presináptica y de la neurona postsináptica. La modificación de la sinapsis, entonces, sería comparado con estos potenciales eléctricos. Cuanto más conocimiento, habrán más conexiones sinápticas. A eso se refiere acá. Y si no practican, habrá el deterioro, decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido, ¿no? Del olvido. Proceso de aprendizaje. Este proceso es una actividad individual que se desarrolla en el contexto social y cultural, ¿no? Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, hechos, conceptos, procedimientos. Aprender no solamente consiste en memorizar información. Es necesario también otras operaciones cognitivas como el conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Y repetir más, yo diría, ¿no? También hay que repetir. De ahí que el aprendizaje es interesante y comprensible en nosotros. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales: la inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender. Resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender.
aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. Entonces, como pueden ver, 4 aspectos como la inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación. Entonces, esta experiencia también el saber aprender, ya que el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje... Ay, ¿qué pasó aquí? Estoy queriendo volver rojito esta parte que no se ve bien. Bueno, ¿no? Entonces, requiere determinadas técnicas básicas. Ustedes en la carrera van a aprender de acuerdo a la materia, de acuerdo a la especialidad, ¿no? Técnicas de comprensión, vocabularios conceptuales, o sea, técnicos, vocabulario médico mayormente, organizar, seleccionar, repetitivas, recitar, copiar, exploratorias, experimentación. Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos y las capacidades cognitivas para construir nuevos conocimientos. Podemos nosotros también construir nuevos, como los inventores, por ejemplo, ¿no? Los que están inventando cada vez más cosas. Hay esa situación también. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Dichas operaciones son, entre otras, una recepción de datos. O sea, tenemos que aprender nosotros muchos datos lingüísticos, espaciales, ¿no? Segundo, la comprensión de la información recibida, ¿no? Todo lo que vamos a aprender de acuerdo a los docentes o de acuerdo a la materia, se suman varias metodologías, ¿no? Y se tiene ese tipo de conocimiento. Una retención a largo plazo de esta información, ¿no? Porque hay que repetir, hay que estudiarla, dar examen, toda situación. Y no solamente estudiar para el examen, sino para el conocimiento también. Eso es muy importante. Otro, la transferencia del conocimiento, ¿no? Aquí a nuevas situaciones. La transferencia del conocimiento. Eso también es importante. Luego tenemos... Pasa, no quiere pasar acá. Tipos de aprendizaje. Tenemos un tipo de aprendizaje receptivo, ¿no? Aquí este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para reproducirlo, pero no descubre nada, solo es repetitivo. Aprendizaje por descubrimiento. Aquí el sujeto descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Cuando el alumno o estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos, de memoria, ¿no? Aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos de coherencia respecto a estructuras cognitivas. Aprendizaje observacional. El tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona llamada modelo y lo repite. Aprendizaje latente. Es el que adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestar. Educación participativa. La educación como intervención participativa es posible, ¿no? Es posible caracterizar a la educación como una modalidad de intervención participativa como punto de partida para nuestras reflexiones, ¿no? Es conveniente recordar un texto de Paulo Freire en el que dice que se plantea la oposición entre extensión y comunicación, ¿no? Oposición entre la extensión y comunicación. Bien, creo que vamos a quedar ahí. El tiempo se nos está cortando. Vamos a continuar la próxima clase. Tenemos un poco de educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos en video, vamos a reforzar estos conocimientos, ¿ya? Y esta educación participativa, hoy nos toca cuántas páginas. Sí, vamos a continuar la próxima clase, como decíamos acá. Tal vez podemos avanzar un poco más. Pero este es un buen título para comenzar, ¿no? Bien.
La organización es importante acá, la organización, el trabajo, la forma de trabajo de una intervención participativa, ¿no? Un proceso dialógico entre el individuo y el grupo, entre el yo y el nosotros. Hay esa situación. La participación de poder intervenir todos de manera decisiva en un proceso de aprendizaje, ¿no? Todos tenemos derecho a dar información y ser escuchados. A eso se refiere también. La operatividad, que es la articulación entre la acción y la reflexión, son teorías intermedias en las que se utilizan todas las informaciones teóricas que se consideren necesarias para aprender. La significación, los contenidos de la capacitación deben ser relevantes, pertinentes y adecuados a las necesidades de la gente, ¿no? Lograr un justo equilibrio entre lo que saben, la continuidad y lo nuevo, la ruptura. Eso también es importante. La globalidad, ¿no? Están insertas en el universo cultural construido a través de la historia de la comunidad en un determinado contexto político. La contextualización, que es necesaria además de preservar, ¿no?, la visión de la totalidad al analizar la situación en particular de un grupo. Las técnicas educativas participativas, tenemos los videos, que lo utilizamos, como la próxima sesión va a ser un video, para reforzar el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las dramatizaciones, o sea, la interpretación entre varias personas queriendo comunicar a la gente, ¿no?, un determinado proceso. Las radios comunitarias, igualmente, mediante la radio o las cuñas radiales, que no deben pasar de 30 segundos, para que la gente se entere de diferentes tipos de actividad. Reuniones de grupos para discutir temas relevantes de la situación, ¿no? También es importante. Las investigaciones y experimentaciones, igualmente, ¿no?, para ver algunas otras formas de sobrellevar una situación. La elaboración y representación de obras de teatro con actores o con títeres, igualmente son formas de llevar adelante un aprendizaje, un proceso de aprendizaje. El cassette foro, ¿no? Igualmente las grabaciones, ¿no? Eso también es otra forma de llevar adelante un buen aprendizaje en la comunidad. El foro debate, por ejemplo, también. El dibujo sirve como elemento disparador de discusiones. Pueden utilizarse afiches u hojas grandes, ahora ya banners, ¿no?, para interpretar una situación cognitiva. Y las cartillas, que pueden utilizarse, cartillas elaboradas por otros grupos o por profesionales para transmitir una información, ¿no? También puede proponerse que el grupo mismo elabore cartillas para registrar sus avances en cuanto al conocimiento y para comunicarse con otros grupos. Bien, creo que nos alcanzó el tiempo, ¿no? La próxima clase entramos a medicina tradicional. Medicina tradicional, el próximo tema, el día viernes, ¿no?, la próxima semana. Y a partir de ahora, la asistencia, en el chat se habrán anotado todos, la asistencia se va a controlar, vale 2 ponderado y la práctica misma 8 ponderado. Vamos a generar otro tipo de prácticas para este tercer examen o examen final. Bien, jóvenes, dicho todo eso, entonces vamos a despedirnos, vamos a cesar esta primera sesión y entramos a la segunda con un video. No se olviden de